todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana Figares y en este nuevo vídeo vamos a explicar qué alimentos han demostrado en estudios científicos en humanos promover la disbiosis intestinal, alterar la microbiota intestinal y a su vez aumentar los niveles de inflamación e incrementar el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación. Además, explicaremos los potenciales mecanismos que parecen explicar estos efectos. Pero antes de nada, quiero animarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito y de esa forma, pues te enteras de cada vez que publico un nuevo vídeo. Sin embargo, para que te enteres de que he publicado un nuevo vídeo, tienes que activar la campanita, si no, YouTube no te va a avisar. Bueno, no me demoro más y comencemos. Lo primero que debemos hacer es definir qué es la inflamación. La inflamación se define como una respuesta desencadenada, llevada a cabo por el sistema inmune innato ante un estímulo dañino, como pueden ser microorganismos patógenos, irritantes, tóxicos, células dañadas, defectuosas, cancerosas, entre otros. Se trata así de un mecanismo de protección clave para nuestra supervivencia. Sin embargo, si se mantienen niveles de inflamación ligeramente más elevados de lo normal de manera crónica, ese estado de inflamación crónica de bajo grado va a contribuir al desarrollo de enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad renal crónica. Determinados alimentos y hábitos de vida han demostrado favorecen un estado inflamatorio crónico de bajo grado a nivel sistémico conocido como metainflamación. Y esto pues favorece la aparición de las patologías que hemos citado. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre la inflamación, la microbiota intestinal y la dieta? Bueno, la microbiota intestinal juega un papel crucial en la modulación de la inflamación, dado que las bacterias intestinales y sus metabolitos están en constante interacción con las células de nuestro sistema inmune localizadas en la lámina propia del intestino. La composición y metabolitos de la microbiota intestinal va a depender de la genética, la edad, el nivel de actividad física, la composición corporal, la toma de fármacos, la exposición a tóxicos, pero sobre todo de la dieta del individuo. La dieta es el principal determinante de la composición y de los metabolitos de la microbiota intestinal e influye de ese modo en el estatus inflamatorio a nivel local, es decir, el colon, pero también sistémico. Es decir, la microbiota intestinal actúa como mediadora entre la dieta, los niveles de inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas. Ahora la pregunta es, ¿qué alimentos se asocian con mayor riesgo de estas enfermedades relacionadas con la inflamación y con mayores niveles de marcadores de inflamación en estudios prospectivos de cohorte? Bueno, en estudios prospectivos de cohorte que estudian durante años a un gran número de personas, se observa que el riesgo de las enfermedades que hemos citado anteriormente aumenta a medida que en la dieta se incrementa la proporción de alimentos de origen animal y de alimentos vegetales no integrales, especialmente los ultraprocesados, como bollería, bebidas azucaradas, etc. Así también como patatas fritas, zumos, cereales refinados y derivados. Por el contrario, el riesgo de las patologías que antes hemos mencionado disminuye a medida que en la dieta disminuye la proporción de los alimentos que acabamos de decir y aumenta la de alimentos vegetales integrales. ¿Qué son los alimentos vegetales integrales? Pues son todos aquellos alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, tubérculos, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, a los que no se les ha quitado ninguna de sus partes comestibles
ni tampoco se le ha añadido un alimento que no sea integral. Por ejemplo, las aceitunas o las semillas de girasol son alimentos vegetales integrales, pero el aceite de oliva y el de girasol no son integrales porque se le ha quitado la fibra y otras partes comestibles. Una patata cocida es un alimento vegetal integral, pero si ya se le añade aceite, pues deja de ser ya no sería un alimento integral. La fruta entera es un alimento integral, pero los zumos o los concentrados de fruta a los cuales se les ha quitado la fibra, pues, y así como los polifenoles que van asociados a la fibra, pues ya dejan de ser integrales. En estudios que emplean el índice potencial inflamatorio de la dieta, se muestra que una dieta más proinflamatoria, lo que significa mayor contenido en grasas saturadas, según este índice, una dieta más proinflamatoria es aquella que tiene un mayor contenido en grasas trans, carbohidratos refinados y grasa saturada y sodio, pues se asocia con mayores niveles de marcadores inflamatorios y mayor riesgo de diferentes tipos de cáncer, en concreto de próstata, mama, colorectal, páncreas, también con mayor riesgo de depresión, de psoriasis, de enfermedad cardiovascular, entre otros. Los alimentos de origen animal son los únicos que contienen colesterol y en general tienen mayores concentraciones de grasa saturada en comparación con los alimentos vegetales integrales. En lo que se refiere a los alimentos vegetales no integrales, estos suelen ser ricos en azúcares simples, no tienen fibra, son ricos también en aceite alto en grasa saturada y tienen también bastante sodio. Por el contrario, una dieta más antiinflamatoria se caracteriza, según este índice, por un menor contenido en grasa saturada y trans, menos colesterol o nada, menos carbohidratos refinados o nada, y sin mayor contenido en micronutrientes, fibra, ácidos grasos esenciales, fitoquímicos. Y esta dieta más antiinflamatoria se asocia con menor riesgo de las patologías que hemos citado y menos niveles de marcadores inflamatorios. Los alimentos vegetales integrales son los únicos que tienen fibra y fitoquímicos. Bueno, los que más tienen, algunos vegetales no integrales tienen algo de fibra y fitoquímicos, pero menor. Y además los vegetales integrales no tienen colesterol, menos grasa saturada, son ricos en fitoquímicos y ácidos grasos esenciales. Por tanto, una dieta de alimentos vegetales integrales es más antiinflamatoria que una basada en alimentos animales y vegetales no integrales. Hay estudios prospectivos que han ido más allá y han estudiado la relación que existe entre la dieta, la inflamación y la composición de la microbiota intestinal. Y se observa que un mayor consumo de alimentos de origen animal y de esos vegetales no integrales, especialmente los ultraprocesados, se relaciona con una mayor abundancia de bacterias de especie Ruminococcus del género Blautia, también algunas cepas de E. coli y una mayor actividad de las vías relacionadas con la síntesis de endotoxina, todo esto en correlación con un aumento en los marcadores de inflamación. Por el contrario, una alimentación más rica en alimentos vegetales integrales se relaciona con una mayor proporción de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta antiinflamatorios como Faecalibacterium praunici, Roseburia hominis, entre otros, así como y todo esto en correlación con menores niveles en los marcadores de inflamación. Ahora que pues hemos visto estudios prospectivos, pero ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué pasa en ensayos clínicos, en estudios randomizados controlados? ¿Qué alimentos han demostrado aumentar la inflamación en estudios randomizados controlados? ¿Y qué cambios ocurre en paralelo en la microbiota intestinal? Bueno, pues en estudios randomizados controlados se ha demostrado que la adopción de una dieta rica en grasa y baja en carbohidratos basada en alimentos de origen animal, especialmente lácteos enteros, carne, sobre todo carnes rojas procesadas, pero todo tipo de carne, mantequilla, huevos,
aumenta los niveles de marcadores inflamatorios e induce cambios desfavorables en la microbiota intestinal en comparación con dieta rica en fibra y bajas en grasas basada en alimentos vegetales integrales. En concreto, se observa que una dieta animal conduce a un aumento en la abundancia de bacterias que degradan la mucosa intestinal y también bacterias metabolizadoras de azufre tolerantes a la bilis, además de aumentar los niveles de LPS en plasma y reducir la proporción de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta antiinflamatorios, así como los niveles de estos ácidos grasos en fecales. Se ha demostrado por otro lado, también se ha demostrado que la adopción de una dieta rica en grasas procedentes de aceites vegetales, como el de palma y el de soja, conduce a un aumento de alistipes, bacteroides y también una disminución de ácidos grasos de cadena corta antiinflamatorias en comparación con alimentos tampoco no integrales, pero más ricos en carbohidratos. Estos resultados pues, sugieren que los aceites refinados son más inflamatorios aún que los alimentos vegetales no integrales ricos en carbohidratos como harinas y arroz blanco. Sin embargo, en comparación con los alimentos vegetales integrales, el consumo de carbohidratos, de vegetales no integrales ricos en carbohidratos como refrescos, harinas, cereales refinados de otro tipo, ¿no? Arroz blanco y tal, conduce a más inflamación y mayor riesgo de enfermedades crónicas. Es decir, que en comparación con alimentos de origen animal muy ricos en grasa saturada, los carbohidratos refinados no inducen tanta inflamación y tantos cambios desfavorables en la microbiota. Sin embargo, los alimentos vegetales no integrales ricos en carbohidratos son mucho peor opción que los alimentos vegetales integrales como las legumbres, frutas, etc. Y eso se ha observado tanto en ensayos clínicos como estudios prospectivos de muerte. Al final todo es con que te comparen, ¿no? Pero ¿por qué ocurre todo esto? ¿Cómo esos cambios en la microbiota conducen a un aumento en los niveles de inflamación? Bueno, cuando se adopta una alimentación rica en alimentos de origen animal, alimentos no integrales, que no van a llegar apenas fibra y fitoquímicos al colon. En consecuencia, las bacterias intestinales que se encargan de la degradación de estos compuestos, que son pues las que producen esos ácidos grasos de cadena corta antiinflamatorios, los metabolitos de polifenoles potencialmente también antiinflamatorios y anticancerígenos, pues esas bacterias buenas empiezan a desaparecer y en consecuencia empiezan a llegar y en su lugar empiezan a llegar al intestino esos nutrientes presentes en los alimentos de origen animal, como el colesterol, la grasa saturada, el hierro hemo, los productos de glicación avanzada, aminoácidos azufrados, así como los que están presentes en los alimentos ultraprocesados, no integrales, pues la grasa saturada, trans, sodio, carbohidratos refinados. Y eso va a conducir a un aumento en la abundancia de esas bacterias degradadoras de la mucosa intestinal, metabolizadoras de los ácidos biliares, del azufre, así como de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, todo unido a un aumento también del LPS. Y en concreto, estos cambios desfavorables en la microbiota van a aumentar la inflamación de la siguiente forma. Por un lado, esas bacterias degradadoras de la mucosa intestinal pues actúan degradando, metabolizando los glicanos que conforman el moco intestinal. Se ha demostrado como una adopción de una dieta animal y tal conduce específicamente a algunas bacterias del género Blautia y Bifidobacterium, así como algunos actinomyces, que son pues precisamente bacterias que metabolizan los glicanos del moco intestinal, entonces lo degradan. Ese moco intestinal es producido por las células Globe y tiene una función de protección.
Así pues, estas bacterias se comen el moco protector de la mucosa intestinal, conduciendo a una disrupción de la barrera intestinal. Y en consecuencia se va a pasar el paso a través de la barrera de sustancias que no deberían pasar, como toxinas. Y ahí, al llegar toxinas a la lámina propia y luego ir a circulación, se va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Por otro lado, la carencia de fibra, de fitoquímicos en una dieta basada en alimentos de origen animal y alimentos no integrales, pues conduce a una disminución en los niveles de estos ácidos grasos antiinflamatorios de cadena corta que antes hemos citado, como es el butirato, acetato, propionato. Y es que resulta que estos ácidos grasos de cadena corta tienen un papel clave en el correcto funcionamiento intestinal. En particular, los ácidos grasos de cadena corta interaccionan con los receptores acoplados a proteína G que están en las células inmunitarias epiteliales y actúan inhibiendo la ruta NF-κB y luego también la producción de citoquinas inflamatorias como IL-6, entre otros. Además, estos ácidos grasos promueven el desarrollo de células 3 en la lámina propia, las cuales son fundamentales en la tolerancia inmune, contribuyendo de ese modo a evitar el exceso de inflamación. Además, los ácidos grasos de cadena corta mejoran la integridad de la barrera intestinal porque aumentan la síntesis de la interleuquina 18 y también actúan activando la ruta de señalización de la beta-arrestina 2. Por otro lado, tenemos que hablar del lipopolisacárido bacteriano. El lipopolisacárido, conocido como LPS, es una endotoxina, ¿no?, que se encuentra formando parte de la pared celular de bacterias gram negativas de la microbiota intestinal. La disbiosis, la disrupción de la barrera intestinal, da lugar a que ese LPS pueda alcanzar la circulación e induciendo un estado de inflamación que recibe el nombre de inflamación sistémica que recibe el nombre de endotoxemia metabólica. Varios estudios randomizados controlados han demostrado que el consumo de comidas con un alto contenido en grasas saturadas obtenidas de alimentos de origen animal o de aceites como el de palma ha demostrado incrementar las concentraciones plasmáticas del EPS. Todo esto en compañía con por un aumento en la actividad de los Toll-like receptors y de otros marcadores inflamatorios, como puede ser alguna actividad de la citoquina 3 en células mononucleares, así como proteínas C reactivas, entre otros. Ahora tenemos que hablar de las bacterias metabolizadoras del azufre que hemos tocado antes. Bueno, pues se ha demostrado, ¿no?, en estudios randomizados controlados que una dieta animal conduce a un aumento en esta abundancia de bacterias metabolizadoras del azufre. De forma similar, en estudios de cohortes se muestra cómo unas dietas con mayor contenido en carnes rojas, procesadas, lácteos, así como papas fritas, se relacionan con una mayor abundancia, pues, de estas bacterias metabolizadoras del azufre. De esta forma, estas dietas reciben una puntuación más alta en el índice dieta microbiana azufrada. Por el contrario, el consumo de verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos y legumbres se asocia con menor abundancia de bacterias metabolizadoras del azufre, por lo que a medida que aumenta su consumo disminuye la puntuación en el índice dieta microbiana azufrada. Es importante mencionar que las verduras crucíferas, como las coles, el brócoli, a pesar de ser ricas en azufre, no se relacionan con menor abundancia, se relacionan no con mayor, sino con menor abundancia de bacterias metabolizadoras del azufre y menor riesgo de cáncer colorectal. Esto parece ocurrir porque estas verduras, aunque tengan azufre, pero en lugar de aumentar la abundancia de bacterias metabolizadoras del azufre, aumentan la abundancia de bacterias productoras de mirosinasa, las cuales se encargan de convertir los glucosinolatos de las verduras crucíferas en isotiocianatos, los cuales ejercen acciones anticancerígenas. Volviendo al índice de la dieta microbiana azufrada, a medida que aumenta la puntuación en ese índice, se observa un mayor riesgo de cáncer colorectal en individuos sanos
Y luego un mayor riesgo en sujetos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, una mayor puntuación en ese índice se relaciona con un peor pronóstico, en concreto un 76% mayor riesgo de cirugía de resección intestinal y un 268% mayor riesgo de cáncer colorectal. Entre los mecanismos implicados, las bacterias metabolizadoras del azufre actúan reduciendo el azufre de la dieta a ácido sulfídrico, el cual parece actuar induciendo daño en el ADN y disrupción de la capa de muco intestinal protectora, conduciendo al desencadenamiento de la inflamación. En concreto, las bacterias metabolizadoras del azufre, eh, una de ellas que aumenta con la adopción de una dieta animal es la Biofila bacteria, que se considera un patobionte, actúa induciendo la inflamación intestinal y se encuentra aumentada en el cáncer colorectal. Ahora vamos a pararnos en las bacterias tolerantes a la bilis, porque se ha demostrado, como hemos dicho antes, que una dieta animal pues aumenta la abundancia de estas bacterias que hidrolizan las sales biliares. Y una de ellas es, que ya la hemos dicho antes, Bifida wadsworthia, que aparte de ser metabolizadora del azufre, pues también es tolerante a las sales biliares. Pero hay más otras bacterias que hidrolizan las sales biliares que aumentan con una dieta animal. Pero a su vez, pues también aumentan los niveles de sales biliares, en concreto de ácido deoxicólico. Diversos estudios pues muestran que los mayores niveles de ácido deoxicólico pues se asocian con un mayor riesgo, ¿no?, de cáncer colorectal. Los niveles de ácido deoxicólico, aparte de inducir un aumento en los niveles de bacterias proinflamatorias tolerantes a la bilis, en humanos, pues también en lo que se refiere a por qué mecanismos podría actuar promoviendo la inflamación intestinal y el cáncer colorectal, pues se está viendo en modelos experimentales que contribuye pues, a la disrupción de la barrera de moco intestinal, activa rutas de señalización oncogénica, como rutas de señalización mediadas por el epidermal growth factor receptor. Y bueno, por último, otra de las bacterias que vamos a hablar es Fusobacterium nucleatum. El Fusobacterium nucleatum es una bacteria gram negativa anaeróbica que juega un papel clave en el desarrollo y progresión de algunos tipos de cáncer colorectal, así como de la periodontitis. La abundancia de Fusobacterium nucleatum se encuentra aumentada en ciertos tipos de tumores colorectales y se asocia con peor pronóstico y mayor quimioresistencia. En un estudio de intervención, pues fue muy curioso, se cogió a individuos africanos que consumían una dieta predominantemente vegetal, rica en fibra y baja en grasa, y se les administró una dieta. Ellos venían de comer esa dieta vegetal y tal, pues se les cambió la dieta y se les dio una dieta basada en alimentos de origen animal, rica en proteína y grasa durante 2 semanas. Y esto dio lugar a un aumento en los niveles de Fusobacterium nucleatum en las heces. En estudios prospectivos se ha demostrado como una dieta caracterizada por un alto consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres se asocia con un 60% menor riesgo de cáncer colorectal positivo para Fusobacterium nucleatum, mientras que un patrón dietario occidental rico en carne roja, procesada, cereales refinados y postres se relaciona con un 69% mayor riesgo. La bacteria Fusobacterium nucleatum actúa promoviendo la inflamación y la tumorogénesis colorectal por diferentes vías. En primer lugar, estudios experimentales sugieren que Fusobacterium nucleatum reduce la abundancia de bacterias que producen butirato y además reduce pues, los niveles de ácido butírico, de butirato. Y esto, que como hemos dicho antes, pues va a contribuir a la inflamación porque estos ácidos grasos son antiinflamatorios, de tal modo que si bajan, pues aumenta la inflamación. Por otro lado, se observa que esta bacteria pues, se encuentra especialmente aumentada en los tumores colorectales con mutaciones KRAS. Y parece ser que es que mediante la unión a la proteína de HX15, pues el Fusobacterium nucleatum activa la ruta de señalización RKSTA3 y esto contribuye al crecimiento de estos tumores.
Además, el Fusobacterium nucleatum interacciona con los Toll-like receptor 2, Toll-like receptor 4 y desencadena pues la producción de citoquinas proinflamatorias como IL-8, IL-6, aumenta la expresión de microRNA como MIR135B o MIR-RNA21, así como la activación de la ruta de NF-κB. Pero bueno, ¿con qué es los puntos clave de este vídeo? La esencia, con lo que nos tenemos que quedar. Los take home message. Pues el primer punto es que los alimentos que han demostrado pues promover la disbiosis intestinal y conducir a mayores niveles de inflamación intestinal y sistémica, pues son los de origen animal, especialmente los ricos en grasa, como lácteos enteros, carnes procesadas, carnes rojas, y también los aceites, especialmente de palma, de soja. La adopción de una dieta rica en alimentos de origen vegetal, la adopción de una dieta rica en alimentos de origen animal y ciertos alimentos vegetales no integrales, como hemos dicho, los aceites, pues conduce a un aumento en los niveles del EPS, también incrementa la abundancia de bacterias degradadoras de la mucosa intestinal, de bacterias metabolizadoras de la bilis y el azufre y metabolizadoras de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y también aumento en los niveles de Fusobacterium nucleatum. Y todo esto pues contribuye a aumentar esa inflamación intestinal y sistémica. Los alimentos vegetales no integrales ricos en carbohidratos tipo harinas refinadas, arroz blanco, pues son menos inflamatorios que los de origen animal ricos en grasa, pero más inflamatorios que los alimentos vegetales integrales como legumbres, frutas o cereales integrales. Lo más importante quizás sea esto: sustituir los alimentos animales y vegetales no integrales por vegetales integrales, es decir, las frutas, las legumbres, verduras, frutos secos y demás, conduce a mejoras en la composición de la microbiota intestinal, a un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta, a una disminución de los niveles de inflamación y, lo más importante aún, a un menor riesgo de enfermedades crónicas. Bueno, pues ya estaréis viendo las referencias del vídeo, como siempre. Y bueno, espero que os haya sido de la máxima utilidad. Y si es así, pues no olvidéis en suscribiros, darle al like, comentar y compartirlo, porque de esa manera pues me ayudas a que el canal crezca y nuestro mensaje pues llegue a más gente. Adiós.